Amados hermanos, muy buenos días. La Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo le da la bienvenida a este culto matutino. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Amado y poderoso Señor Jesucristo, en tu santa presencia, venimos, Señor, con un corazón humilde, sabiendo que lo que más necesitamos en este momento es tu santa unción, Señor. Ven, visítanos en esta mañana, como tu Espíritu Santo cubrió a María y la visitó, Señor. Visítanos, visita nuestra mente, visita nuestros corazones, Señor. Tú nos diste un corazón nuevo para alabarte y que tiene sed de tu palabra. Necesitamos escuchar de ti y permite que tu pueblo se dé el privilegio de honrar tu santo nombre con alabanzas y adoraciones. En el nombre de Jesucristo te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré, allí estaré. Donde estén dos o tres, allí estaré. Gracias, Jesucristo. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré, allí estaré. Donde estén dos o tres, allí estaré. Aleluya. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de señores, estrella brillante ser, y por la eternidad voy a adorarle.
con Él por la eternidad. Adorar a Cristo, aleluya. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, estrella brillante es Él. Y por la eternidad voy a adorarle. Reinaré con Él por la eternidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con este canto en adoración recibiremos la palabra de Dios. Lo divino en lo humano cobro vida. Lo divino en lo humano cobro vida. Y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no tuvo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Al que debo de servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no tuvo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Preciosos hermanos, muy buenos días una vez más. Es un privilegio para mí saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Antes de empezar, quisiera por favor que me acompañen abriendo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo
10. Damos gracias al Señor Jesucristo por darnos una vez más la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes a través de estas cortas enseñanzas. Vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Revelación, versículo 7. La palabra del Señor dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amen. Si fueran tan amables de leer el capítulo 1, versículo 20 del mismo libro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora la tercera escritura, capítulo 2, versículo 8, del mismo libro. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más estamos muy agradecidos por el privilegio que tú nos das de poder dirigirnos a tus hijos a través de estas cortas enseñanzas. Señor, una vez más te ruego, te suplico, te imploro que tú, Señor, te pares detrás de este púlpito y nos hables. Y si tú quieres, puedes usarme solo como un micro, un megáfono, como un simple instrumento que no valdría nada si tú no lo usaras o si no te hubieras fijado en él. Padre, te ruego por cada hermano y hermana que puede escucharme ahora a través de esta transmisión. Ayúdales a ellos como también a mí. Te agradezco, Señor, por este equipo de trabajo que todos los días, Padre, 2 veces por día, se reúne para hacer servicios. Bendice a mi hermano José Cabanillas Chacón y Jorge Ángelo Bernabé Escabarrosi Ramírez. Muchas gracias, Padre. Extrañamos, Señor, los servicios, pero somos respetuosos de lo que la ley establece. En tu nombre precioso me encomiendo, suplicándote que bendiga la Escritura y este pequeño estudio de la edad de Esmirna. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, buenos días una vez más. Es un grande privilegio para mí saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos, por la gracia y misericordia de Él, disfrutando de estos hermosos momentos, de estos pequeños y cortos estudios referentes ahora a las 7 edades de la Iglesia. Naturalmente, como hemos venido repitiendo todos estos días, este es un estudio de la historia de la Iglesia. La Iglesia, a lo largo de 2000 años, ha escrito una historia, y Dios se ha asegurado que hombres registren la historia. Hace mucho tiempo yo
Naturalmente, al cumplir los 50 años, empecé a olvidarme algunas cosas. Gracias a Dios no he olvidado que soy su hijo, no he olvidado que tengo una esposa, que tengo hijos y que tengo responsabilidades que cumplir. Pero olvidé algunos extractos, nombres, y me quise asustar. Después llegué a la conclusión que ya tengo más de medio siglo y todo en la vida se gasta. Entonces empecé a desesperar. Señor, ayúdame, no permitas que pierda la mente, no permitas que tenga lagunas o que me quede en silencio porque no recuerdo algo. Y empecé a buscar, empecé a interesarme en la triple naturaleza del hombre, en los sentidos del espíritu, uno de ellos, la memoria. Entonces me di cuenta que la memoria es un sentido del espíritu. Me di cuenta que la conciencia, el razonamiento, la imaginación son sentidos, canales de nuestro ser espiritual. Y empecé a rogarle al Señor, ayúdame, convierte mi mente en una esponja para poder absorber sobre todo tu palabra. Aunque no sepa más, tu palabra me interesa. Y en esa búsqueda me encontré con un extracto de uno de los mensajes que predicó nuestro hermano Branham, cuando dice que la llave del conocimiento es la lectura. Tengo todos los días, por la gracia de Dios, el privilegio de estar leyendo este libro junto a mi esposa. Ella lee en español o yo en portugués lo traduzco al español y ella me hace la corrección. Y no dejo de sorprenderme como un hombre de escaso conocimiento, según el nivel de la educación, puede saber tanto de historia, tanto de gramática. Y la respuesta es en que él se dio el tiempo para leer. Le he estado pidiendo al Señor en mis súplicas que por amor de Dios me dé un espíritu de lectura. Entonces me di cuenta también que eso no es una varita mágica. Y la manera en que Dios me ha regresado a la lectura es dándome esta responsabilidad. No vayan a pensar ustedes que esto comienza a las 10 de la mañana. No, hermanos. Esto comienza a las 6 de la mañana y termina a la 1 en que me voy a acostar. Predicamos por la gracia del Señor para las misiones que Dios nos ha encargado cuidar aquí en Lima. Predicamos también para hermanos de algunos países. Entonces nuestra tarea no comienza cuando se empieza a transmitir, empieza mucho antes. Y es mucha responsabilidad. No quisiéramos apartarnos del centro de la palabra. No quisiéramos irnos a los extremos. Estamos siempre buscando la dirección de Dios. Y sí, me he encontrado que puedo equivocarme en fechas, datos, pero también puedo corregir. Ahora entrando a Esmirna. Ya sabemos el significado de Esmirna. Ya sabemos su raíz etimológica. Ya hemos aprendido cómo el nombre tiene una influencia en el carácter de la persona y ahora en el carácter de esta edad. Hemos visto que no fue mera casualidad que esas 7 iglesias se desarrollen en Asia. No ha sido mera casualidad que sean gentiles. No ha sido mera casualidad el nombre que se le puso a cada una de ellas. Todo tiene un trasfondo, tiene una razón, tiene un porqué. Y aún el nombre tiene mucho que ver.
Cuando miramos la primera edad nos dimos cuenta lo que significaba Éfeso, descansado. Relajar, soltar, dejar de trabajar, dejar de producir en estado de ocio. Amén, hermanos. Y ahora es Esmirna, que significa amargura. Y que Esmirna viene de la palabra mirra. Y la mirra era un ungüento. También era un aceite. Era bálsamo. Pero también era un ungüento para los muertos. Todo esto tiene una razón. Entonces empezamos a notar que esta edad empezó a morir. Ahora, si pudiera, a través de un gráfico, dibujar un cuerpo, porque ¿qué es las 7 edades de la iglesia? Es el nacimiento, el crecimiento, desarrollo y madurez del cuerpo de Cristo. Cristo tiene un cuerpo y esta es su iglesia. Y esta iglesia fue concebida. Esta iglesia nació. Esta iglesia ha ido creciendo y desarrollándose. Y a esta parte ya no es una niña, ya es una dama. Entonces, este cuerpo, esta iglesia, yo la voy a representar gráficamente. Y lo mejor que se me viene a mi mente no es dibujar el cuerpo de una dama o de un hombre. Bueno, mujer es iglesia, hombre es denominación. Amen. Pero el mejor gráfico que yo puedo plasmar en la pizarra para hablar acerca de esta persona que fue creciendo y desarrollándose a lo largo de los 2000 años es el mismo que usó nuestro amado hermano Branham para hablar la estatura de un hombre, no varón, hombre perfecto. Hizo pues Dios al hombre, varón y hembra los hizo. Muy bien. Cuando yo quiero graficar esta persona, esta iglesia que ha ido creciendo y desarrollándose a lo largo de estos 2000 años, yo hago esto. Perdón. Naturalmente hago esto. Dos, 4, 6. Ahora no le he colocado una cabeza, porque esta tiene que casarse para que tenga una cabeza. Amen. Y sabemos que la cabeza es Jesucristo. Amen. Aunque yo soy cabeza. ¿Tú eres cabeza, hermanos Cabarrosi? Sí. Soy cabeza de mi esposa y de mis hijos. Soy cabeza de la diminuta y pequeña iglesia de la cual soy su sirviente. Soy cabeza. Todo varón es cabeza. ¿Cabeza de quién? De la mujer. Dice la Biblia que Cristo tiene su cabeza. La cabeza de Cristo es Dios. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. ¿Qué es? Una condescendencia.
Entonces aquí está, este cuerpo se ha formado durante los últimos 2000 años. Amen. Tuvo su origen, tuvo su crecimiento, se ha ido desarrollando. A esta parte ya debe de estar madura. Pero no solo la iglesia de Dios se ha ido desarrollando. Qué bueno fuera. Pero el estudio de las 7 edades de la iglesia nos va a mostrar y nos va a enseñar el origen, el crecimiento, el desarrollo y la madurez de la iglesia, no de Escabarrosi, de Cristo. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Es de Él. Él la compró. Él murió por ella. Él pagó el rescate. Él la redimió. Él ha hecho todo a lo largo de las edades. Él. No fue Pablo. No ha sido Ireneo, no ha sido Martín, Colombo, Lutero, no ha sido el hermano Branham. No ha sido. Siempre ha sido Él. Yo soy el Alfa, el Omega, el que me he paseado por los 7 candeleros y a través de las 7 edades de la iglesia. Yo he sido. Esta es su iglesia. Durante estos últimos 2000 años esta iglesia se ha estado desarrollando, pero no solo ella, no solo ella, porque hay otra iglesia, hay otra. Sí, Señor, hay otra. Y esta es la sinagoga de Satanás. Amen. Hay 2 vides, la vid verdadera y la vid falsa. 2 iglesias. Hay 2 Cristos. Cristo y el anticristo. Hay 2 ungidos. Hay 2 ungimientos. Hay 2 clases de adoradores. Entonces, por la gracia del Señor, este humilde estudio, que no concluye todo, porque es solo una provocación. Si quisiera hacer algo es provocarlos. ¿A qué? ¿A la ira? ¿A la contienda? ¿Al debate? ¿A la polémica? No. Yo no nací para polemizar con nadie. No hemos nacido para eso. Yo quiero provocarlos al estudio, para que nadie les dé gato por liebre. Para que cuando usted diga amén, sepa lo que dice amén. La primera vez que conocí en persona al hermano Bernabé, y lo digo con mucho respeto, fue el año 88. Era yo un joven de 19 años y estaba en la puerta ayudando en el oficio de ujier. ¿A quién estaba ayudando? A Carlos Castro. Yo era asistente de él. De repente nos había visitado el hermano Bernabé con otros hombres de Dios y se paró en el púlpito y predicó un mensaje. Hasta hoy recuerdo el nombre: lazos amorosos de amistad. Y parado en el púlpito dijo:
voy a bajar de las alturas donde vivo para arrastrarme junto con ustedes. Y yo, que estaba fuera de la iglesia en la puerta, me aproximé y lo miré. ¿Qué? Y cuando lo miré, Dios me habló. Ahora, yo no soy el único al cual Dios le habla. Dios habla a todos sus hijos. Y si usted es su hijo, Dios le tiene que hablar, que es natural que un hijo hable con su papá. Si un hijo no habla con el padre, si el padre no habla con el hijo, hay una falla. Y en ese instante Dios me dijo, a mí, a Jorge Escabarros y Chacón, tú tienes que probar si él está hablando la verdad. ¿Y cómo voy a probarlo si no leo? ¿Cómo voy a probarlo si no escudriño? ¿Cómo voy a probarlo si no me como este filtro? ¿Cómo puedo probarlo? Al único al cual no podemos probar es a un profeta, porque el profeta es un divino intérprete de la palabra del Señor. Dios piensa y el profeta habla. Así es. Pero de allí a todos hay que ponerlos en la balanza. A mí no me molesta que me pongan en la balanza. No. ¿Cómo me va a molestar? Me alegra. Eso es amor. Eso es cuidar a su hermano. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que colocar todo en la balanza. Este humilde estudio no es meramente proporcionarle a ustedes datos históricos, aunque sí, pero tiene como fin aprender las lecciones que la historia nos quiere dar. Aprender cómo es que falló Éfeso. ¿Cómo llegó a perder el primer amor? ¿Cuál debe de ser mi primer amor? Hace muchos años vi una película cuando tenía 15 años. El primer amor nunca se olvida. ¿Quién debe de ser nuestro primer amor? ¿Acaso no Jesucristo? Amén. ¿Acaso Jesucristo no es la palabra? Entonces ellos experimentaron un debilitamiento en el amor que tenían por la palabra. Posible estaban descansando en la seguridad que les daba tener a un mensajero de la talla del apóstol Pablo. Un hombre que tenía los pantalones para decir: si un ángel del cielo viene, si un apóstol, si un profeta, si un evangelista, no me importa quién sea, y predica algo diferente a lo que yo estoy enseñando, sea maldito. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Entonces, estos de Éfeso tenían un filtro, y el filtro era todo lo que Pablo predicó, y probaban a los demás. Has probado a los que se dicen ser y no lo son. ¿Cómo los probaban? A través de la palabra. Pero si no se comían la palabra, ¿cómo podían probar? Yo me opongo, protesto contra esos amenes que no tienen peso. Un amén no se dice por emoción. No se dice el amén porque me cae bien el predicador. No se dice amén porque es simpático. Amén quiere decir así sea. Amén es una reafirmación. Amén es un reconocimiento. Amén es una aceptación. Amén es un compromiso. Amén es sí, así es, yo lo leí. Yo lo leí.
siempre desde niño y hasta ahora, y le doy gracias al Señor Jesucristo. Claro que sí. Hasta ahora me gusta decir amén cuando lo reconozco en la palabra del Señor. Si no está en la palabra del Señor, voy a buscar, pero no me lo voy a comer. Hace unos años llegó un compendio que se distribuye por Sudamérica. Un compendio muy hermoso. Gloria a Dios por ese trabajo tan precioso. Y empecé a leer el compendio y lo empecé a leer. Estaba tan precioso que la lectura me cautivó. Y de repente veo un extracto y me atraganté. Me atraganté. ¿Qué pasó? En mi corazón supe que ese no era el hermano Branham hablando, solo que no había la manera de identificarlo porque no habían colocado quién lo escribió, pero estaba insertado entre todos los extractos. Al tiempo vino el pastor de esta distribuidora. Gracias, hijo. Y reconoció el error. Dijo, cometí el error de no colocar nota del editor. Pero ¿qué hubiera pasado si por la misericordia de Dios yo no hubiera escudriñado, no hubiera escuchado, no hubiera aprendido de niño? Me lo hubiera comido. Hubiera creído que era William Branham cuando no es William Branham. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cómo olvidó Éfeso el amor a Jesucristo? ¿Cómo olvidó? Se llegaron a olvidar. Se relajaron, descansaron. ¿Cómo se olvidaron que eran trigo? ¿Cómo perdieron la pureza? Amen. ¿Cómo canjearon lo original? ¿Dónde es que aflojaron? Ahora, la primera edad duró 120 años. ¿Es correcto? 117. Amén. Casi 120. Amén. Del 53 al 170. Prácticamente esta edad se dividió en 3 generaciones. Amén. La primera generación fue de creyentes calientes. La segunda generación se fue enfriando. Y la tercera ya no se diga. Exactamente lo que está sucediendo en nuestros días. Amen. La primera generación del mensaje, la gran mayoría, ya está descansando. La segunda generación ha perdido la fuerza. Y la tercera, Dios mío, ten misericordia. ¿Cómo entró la vid falsa? Sabemos que hay 2 vides, 2 espíritus, 2 iglesias. Y las 2 han estado corriendo a lo largo de las 7 edades. ¿Cómo perdieron su pureza? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo perdió su pureza Eva? ¿Cómo llegó a hibridarse la simiente? ¿Cómo se hibridó la iglesia? La respuesta es evidente, notoria, a través de la mezcla. Dios odia la mezcla. Cuando el hombre se mezcló, abrió las puertas para que entre la muerte.
cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cuál fue el error? Mezclar las dos especies. Dice la Biblia, produzca todo según su especie, según su género, según sus genes. Papa, papa, trigo, trigo, camote, camote, mono con mono, serpiente con serpiente, hombre con hombre. Pero se mezcló. Y al mezclarse, perdió su pureza. ¿Y qué nació de la mezcla? Porque algo nace. Un mestizo, un híbrido, un impuro. Cuando la iglesia se mezcló, cuando cometió el mismo error que Eva, ¿qué es lo que produjo? Muerte. Amen. Mezcla. Se hibridó. Así empezó la vid falsa. Cuando la vid verdadera se mezcló, perdió la fuerza, perdió el fuego, perdió el amor por la palabra. Al perder el amor por la palabra, perdió el amor por su prójimo. Amen. Perdió el amor por la cruz. Perdió el amor por la obra misionera. Perdió el amor por las almas. Cuando la mujer se mezcló con la serpiente, nació un animal, una bestia, un híbrido, un mestizo. Y este es Caín. Caín era rebelde, era contumaz, era malcriado, era prepotente, insolente. Se creía con derecho a todo. Faltó el respeto a sus padres. Cobijó en su seno un odio por su hermano. Este odio lo llenó de celos. Los celos son buenos. Sí, Señor, dice la Biblia, yo soy fuerte y celoso y no comparto mi gloria con nadie. La Biblia dice que el celo por su casa consumió a Jesús. El celo de su casa me consume. Pero aquí estaba otro que también tenía celos, pero eran celos desmedidos, celos irracionales, y esos celos lo cegaron, esos celos lo velaron, y esos celos lo colocaron en contra de su hermano. Él tenía que amar a su hermano, pero sin embargo perdió el amor por los celos y no paró hasta matarlo. Yo pudiera hablar acerca de eso, porque Caín no ha muerto. Abel no ha muerto. Todavía Caín está procurando matar a Abel. Y se están enfrentando. ¿Dónde están? En el campo. Entonces, cuando la iglesia se apartó de la palabra, cuando se apartó de lo original, produjo un híbrido. Cuando la iglesia se nominó, cuando se organizó, cuando fue caminando a hacer una denominación, murió. Dice el hermano Branham que cuando una iglesia cae, Dios ya no la vuelve a levantar jamás. Y cuando una iglesia cae, cuando se organiza, cuando se denomina, cuando humaniza la iglesia, cuando coloca un hombre en vez de Dios, cuando la iglesia ya no la dirige Dios, ahora la dirige el hombre.
la inteligencia, la sapiencia, el conocimiento, el razonamiento, entonces esa iglesia murió. Ya no puede reproducirse. Dice la Biblia, produzca todo según su género. Fructifícate y multiplícate. El deseo de Dios es que se fructifiquen. Pero cuando la iglesia se hibridó, produjo un híbrido y lo híbrido no puede reproducirse. El hermano Branham aquí da un claro ejemplo. Habla del caballo, habla del asno y habla de la mula. Amen. Dice que el caballo es el tipo del creyente genuino. Y el asno dice que es el inconverso. En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y el hermano Branham suelta un extracto de la Biblia, del libro de Éxodo, donde dice, redimirás al asno. El asno es redimible. ¿Y cómo se le redimía? Con un cordero. Pero para el mulo no hay redención. El mulo no tiene vida. El mulo no se reproduce. Entonces dice que el mulo es tipo de la denominación. Cuando la primera iglesia perdió el amor por la palabra, perdió el rumbo. Amén, hermanos. Cuando uno cruza las simientes, hermanos, si hay algo que debemos de cuidar con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, es la palabra del Señor. La integridad de la palabra. La palabra íntegro se define de la siguiente manera, que no le falta nada. O sea, ¿qué debemos de hacer? Ni quitar, ni añadir. Si quitamos, pierde los efectos. Si añadimos, pierde los efectos. Usted como creyente tiene que ser celoso, pero no celo desmedido, porque el celo desmedido nos ciega. El celo desmedido no nos permite pensar, razonar. El celo de la manera correcta. El celo correcto no divide. Yo creo que cada hijo de Dios debe de ser celoso. Yo soy celoso con mi esposa, claro que sí. Pero esos celos se pueden convertir en celos enfermizos. Entonces los celos enfermizos ya dañan el matrimonio. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando la iglesia se aparta de la palabra del Señor, ella puede creer cualquier cosa. ¿Quién era el pastor en el huerto del Edén? Adán. ¿Quién era la iglesia? Su esposa. Cuando ella se apartó de la palabra, ella empezó a creer cualquier cosa. La primera cosa que ella creyó es que podía ser igual a Dios. Y al ser igual a Dios, ella podía decir y sostener cualquier cosa. Y la primera cosa que ella sostuvo fue Génesis 4:1, cuando dijo, fue la voluntad de Dios que yo tenga a Caín. Esa escritura tiene dos lados. Sí, fue la voluntad de Dios, porque la vida proviene de Dios. Y porque ya estaba en Génesis 1:11, si no me equivoco, produzca todo según su género. Pero no era la voluntad de Dios que ella se mezcle. No era la voluntad de Dios que ella sea infiel.
No era la voluntad de Dios que le falte el respeto a su esposo. No era la voluntad de Dios. Pero ella se aferró, porque cuando la iglesia se aparta de la palabra del Señor, ella llega a creer cualquier cosa. Ella tomó la palabra de Satanás en lugar de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó con la iglesia. Voy a entrar a algunas cosas ya para ir cerrando. Mañana, si Dios nos da el privilegio, vamos a estar hablando sobre la tercera edad. Pero acá hay algunas cosas que no quisiera obviar y al final voy a leer la última página o la antepenúltima del mensaje a Esmirna. Para mí es muy importante que se haga notar qué es lo que pasó con Esmirna. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué llegó a ese grado? Y sí, me escucharon decir que aquí estamos viendo la concepción de la Iglesia Católica. ¿Cómo es que iba a llegar a ser? Ella no llegó a ser lo que es ahora de la noche a la mañana. Ella no llegó a ser en el año 606. Fue mucho antes. Se fue construyendo. Amen. Poco a poco. Ni siquiera empezó en la primera edad. El hermano Branham dice que empezó en Babel. Allí empezó. Yes. Y el hermano Branham le hace un rastreo a través de las edades de la antigua iglesia y de esta, la nueva iglesia. Y si hacemos un seguimiento, un rastreo histórico, nos vamos a dar cuenta que sí. Nos vamos a dar cuenta por qué adoraban a Zeus, por qué adoraban a Cíbele, por qué adoraban a las otras diosas, por qué adoraban a Diana. Nos vamos a dar cuenta que este espíritu de Apocalipsis 17 estaba desde el principio. El hermano Branham dice que todas las doctrinas nacieron en Génesis. Amen. Allí empezó todo. Génesis es el libro de las simientes. ¿Dónde empezó el nicolaísmo? Génesis. ¿Dónde empezó el protestantismo, la protesta? Génesis. ¿Dónde empezó la adoración? ¿Dónde empezó la persecución? Génesis. Todo fue allí. Muy bien. Esmirna cambió la verdad por la mentira. ¿Y cuál fue el resultado? El nacimiento de un sistema. La concepción de una nueva religión, de una nueva cobertura, pero esta vez sin Dios, sin el Espíritu Santo. Esto llegó a ser tan pervertido que no se parecía en nada a lo original, a lo que Pablo trajo. Ellos llegaron a creer, a pensar que la cosa era llenar la iglesia. Dios no cuenta a sus hijos, Dios los pesa. Ellos llegaron a pensar que una iglesia tenía que estar llena de feligreses. Ellos se habían olvidado que a la iglesia no se une. Uno tiene que nacer en la iglesia. Ellos querían llenar la iglesia, pero se habían olvidado, como dice Lucas en los Hechos, que Dios añadía. Amen. Dios tiene que traerlos. Ellos se constituyeron en pescadores de hombres. Y cómo les gustaban los peces gordos. Ellos entendieron la iglesia como un negocio. Esa es la razón por la cual hoy las iglesias tienen tantos cabritos. Ya no son iglesias, son denominación. ¿Qué empezó a suceder? ¿Por qué se dio esto? Porque la religión, no ahora.
Esto viene de atrás, atrás. La religión se convirtió en un próspero negocio. Era tan próspero que tuvieron que organizar hombres. Y estos hombres eran pudientes. Eran grandes comerciantes, hombres de influencia, hombres de renombre. ¿Y saben qué? Les dieron púlpito. Hombres que no tenían el llamamiento se presentaron ahora como apóstoles, como fundadores de un nuevo movimiento. Se atrevieron a decir que la palabra de Dios falló. Cuando una iglesia se denomina, lo que está diciendo es que la palabra de Dios falló. ¿Y cuál era la falla para ellos? Efesios 4:11. ¿Y qué hay en Efesios 4:11? Que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y otros dones más para la edificación del cuerpo de Cristo. No, esto falló. Ahora vamos a instituir nuestra iglesia, nuestra organización, nuestra denominación. Efesios 4:11 solo está en nuestro movimiento. Solo está en nuestra organización. Solo está en nuestro ministerio. Cualquier otro que se levante y que no pertenezca a nosotros no es. ¿Cómo se parece al tiempo en que estamos viviendo? Ellos tomaron la batuta, el dominio. Empezaron a predicar religión, organización. Empezaron a predicar sus propias experiencias, olvidándose de la verdad. Se olvidaron de tres cosas. Todo hombre de Dios tiene que cuidarse de tres cosas: prestigio, fama, dinero y mujer. Ellos hicieron lo contrario, dieron preeminencia al dinero, a las finanzas. Esmirna empezó a morir cuando lo material, lo humano, tomó el lugar de la palabra de Dios, haciendo a un lado la guía del Espíritu Santo. Llegó hasta el punto que ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Estaban ciegos. Ellos creían que estaban adorando al Dios verdadero. Pensaban que lo estaban sirviendo, pero se habían constituido en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban combatiendo a la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera siempre han sido las minorías. En vez de servir a Dios, ahora estaban peleando con Él. Esmirna cambió la palabra del Señor por lo social, por lo económico. Ellos dejaron que lo social y económico entre en la iglesia y entonces la iglesia se partió. ¿Cómo se partió, hermanos Cabarrossi? Entre los pudientes y los no pudientes. Entre la élite y los de abajo. Así se dividió la iglesia. Ya no era el llamamiento, ya no era la predestinación, ahora era el hombre al frente de la iglesia. Era la dirección del hombre, el gobierno del hombre, la palabra del hombre, y estas eran palabras de muerte. Por eso es que Esmirna es una palabra que tiene su raíz en la mirra, y la mirra sirve para embalsamar a los muertos. Esta estaba empezando a morir. Jamás debemos permitir que lo social o lo económico entren a la iglesia, porque esto va a dividir la iglesia. Esto no es de Dios, es una señal
de los días que ahora estamos viviendo. Esta es la señal. Los poderosos, los primados, los adinerados, ahora tienen el poder. ¿Qué está pasando? Conflicto en la iglesia. Y cuando hay un conflicto en la iglesia, ¿quién pierde? Los de abajo, los de arriba jamás. La cúpula no pierde, siempre son los de abajo. El hermano Branham lo dice. ¿Dónde? Párrafo 80 de Esmirna. Cuando hay un conflicto en la iglesia, ¿a quién lo echan? No es tu iglesia, es mía. Y yo la fundé, no te pertenece. Cuando leí esto hoy en la mañana y ayer con mi esposa a la 1 de la madrugada, hoy a la 1, me estremecí. Por eso es que por la misericordia de Dios me ha asegurado de que Jorge Escabarrós y Chacón no tenga nada que ver, aparte de lo espiritual, en lo financiero y en cuanto a las propiedades que Dios nos pueda dar como una iglesia establecida. No me pertenece nada, ni a mí ni a mis hijos, ni a los hombres de Dios que respaldan el trabajo que Dios nos ha encomendado. Esta iglesia le pertenece a ustedes, al pueblo. No soy dueño de nada, ni siquiera de una aguja. De lo único que soy dueño es de mi nombre y mi apellido. Los poderosos, los primados, los adinerados ahora tenían el poder. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto en la iglesia? ¿Quién pierde? ¿Quién es echado de la propiedad? ¿Acaso no son los pobres? ¿Acaso no son ellos los que pierden el derecho al voto, a la propiedad, a la opinión? Que Dios tenga misericordia de Jorge Escabarrós. Conozco tu blasfemia. ¿Contra quién estaban blasfemando? Sí, estaban blasfemando contra Dios, pero no directamente. No directamente. Ellos no estaban insultando a Dios, porque blasfemar es insultar. No, blasfemar es hablar mal. No, no lo hacían directamente. Lo hacían contra la iglesia, contra el creyente, contra el laico. Y al hacer eso, ellos estaban haciéndolo con Dios. Que Dios jamás permita que nosotros persigamos a la iglesia o persigamos a Dios. Nuestra tarea, nuestro deber es buscar el beneficio de los santos. ¿Cuántas llamadas recibo al día? ¿Cuántas llamadas piensa usted que recibo? Centenas. Todos los días. No soy dueño ya de mi tiempo. Tengo que hacer malabares para compartir el tiempo con mi esposa y con mis hijos. Y no me quejo, es un grande privilegio. Yo sé para qué vine al mundo. No vine para acumular bienes. No vine para ser un potentado. No vine para tener un buen nombre. Tengo solo tercero de secundaria. Ese es mi límite en la educación. Pero yo vine a servirlos a ustedes. Vine a entregarles también mi propia vida. La vida que Dios me dio, ahora se lo doy a la gente. Tengo años por la gracia del Señor haciendo eso. Recibo llamadas todas las horas. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Jamás apago mis celulares, solo cuando predico. No me he venido a servir de la gente, por la gracia del Señor. Que Dios me libre, que me guarde. Yo sé quién soy, un tapete. Usted tiene derecho a pisotearme, no me voy a quejar. Que Dios tenga piedad de mí. Entonces estos
adulaban a Dios con vanas palabrerías y al mismo tiempo maltrataban al creyente. ¿Acaso no dijo Jesús: lo que hicieres con uno de mis pequeñitos, a mí me lo has hecho? Si dieres un vaso de agua a mi pequeño, a mí me lo distes. Voy a leer ya para terminar. El hermano Branham en el párrafo 92 dice que sin importar lo que hagamos, siempre será poco. Dice, es poco el tiempo en que se invierte en obrar por las recompensas eternas de Dios. Es poco. ¿Qué estamos haciendo por la vida eterna? ¿Qué estamos haciendo por nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la vida eterna? Ahora, si no nos preocupamos por nosotros, menos lo vamos a hacer por los demás. Por eso es que la obra misionera es para nosotros cosa del pasado. Ya no tiene importancia, no nos llama la atención. No hay esa inquietud por la obra misionera. La gente se ha despreocupado, el creyente se ha despreocupado. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos a la gente? Amen. ¿Cómo podemos sentarnos a la mesa y comer y al mismo tiempo alguien esté llorando por comida? ¿Cómo? ¿Cómo puedo echarme a dormir y taparme con una cubierta de plumas de ganso y alguien está muriendo de frío en la calle? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? No hay congruencia. No hay comparación. ¿Cómo podemos tener todos los días por la misericordia de Dios, aunque sea un alimento sencillo? ¿Y qué de los que nunca escucharon? ¿De quién es la tarea? ¿Solo de los que nos paramos en el púlpito? ¿No es de usted? Entonces, el profeta dice que ya casi nadie busca la recompensa. Dice, la recompensa de Dios tiene poca estimación. Si nosotros creemos en la realidad de la resurrección del cuerpo y en un reino de sustancia eterna, entonces deberíamos de guardar en el cielo los buenos tesoros que están al alcance de los santos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay dos muertes. Amén. La gente le tiene miedo a la primera muerte. No temáis al que mata la carne, dice la Biblia, sino al que mata el alma. Amen. Y el hermano Branham dice que esto es el lago de fuego. Amen. Esa es la verdadera muerte. Amen. La muerte que experimenta el hombre aquí es solamente una interrupción en el tiempo. Todos tienen miedo a la muerte y se olvidan que hay una segunda muerte. Todos tienen miedo al infierno. Pero el profeta dice, la gente pelea para ir al infierno. Voy a leer ahora sí. Y con esto voy a dar pase a nuestro amado hermano José. Una exposición de las 7 edades de la iglesia, edad de Esmirna, párrafo 186. Las 7 edades de la iglesia, como están en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, abarcan el tiempo completo de la plenitud de los gentiles, o sea, el tiempo en que Dios está tratando con los gentiles. Hermano, está tremendo esto.
para la salvación. En cada edad, sin excluir ninguna, dice la misma cosa al empezar y al terminar el mensaje. Al mensajero de la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tómenme atención. Escribe estas cosas, dice él, etcétera, etcétera. El que tiene oído, oiga. Singular. Aquí está, dice singular. Nuevamente. Dice, el que tiene oído, oiga. Singular. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona. Ay, hermanos. Amén. Dice el hermano Manan que en cada edad Jesús se dirige solo a una persona. En cada edad Él se dirige solo a una persona. ¿Quién fue la primera? Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Así ha sido. Muy bien. En cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esa edad. O sea, cada edad tuvo su palabra. Amén, hermanos. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Adiós, Philip Cacú. Adiós, William Soto Santiago. Adiós a todos los mensajeros. Adiós, no hay espacio. No hay espacio para otro mensajero. Voy a repetir. En cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por revelación de parte de Dios a las iglesias, tanto a la verdadera como a la falsa. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado. Y de cierta manera, cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la capacidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Amén. Ya estoy cerrando. No son mis palabras. Muy bien. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por medio mediante a través ahí nomás. Amén, hermanos preciosos. Nuevamente,
En cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por revelación de parte de Dios a las iglesias, tanto a la verdadera como a la falsa. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos, los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente, solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la capacidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación. Amen. Ni tampoco está el grupo recibiendo su revelación colectiva, pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Amen. Y ahora no piense usted que este, siendo el caso, sea muy extraño, porque Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También noté por la ilustración clara de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo, porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia, y ellos, la gente de Macedonia, oirían lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente en Asia no oiría. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar. Y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o salió, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. ¿Cuánto cuidado debemos de tener de oír una voz? Porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aún él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias. Con esto termina Esmirna. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy por el privilegio que me das de poder tomar el tiempo para poder hablar. Señor, por favor, danos el equilibrio para entender tu palabra tal cual fue traída. ¿Cuál fue el error, Padre? ¿Cuál fue el error de la segunda edad? No escuchar la voz de su mensajero. Amen. No mantenerse fiel a lo que el mensajero enseñó. Para cada edad hay una voz y hay un mensaje. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que el mundo sepa que hay un mensaje. Yes. Permítenos cumplir esa misión. Que cada hermano, que cada hermana, cada trabajador, cada ama de casa, cada ministro, cada joven, cada niño, sienta el deseo y el impulso de compartir
el mensaje de Dios para nuestros días. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Sí, Jesucristo, una gota. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Padre Celestial, bajo la sangre derramada en el Calvario, bajo esa sangre que está en el trono de misericordia, venimos, Señor, a tu presencia para pedirte por nuestras peticiones y nuestras necesidades. Tú derramaste tu sangre preciosa en el Calvario para que tu pueblo, para que tu iglesia entre en tu santa presencia, el único lugar provisto para la adoración. Y estamos aquí agradeciéndote por tu palabra. Y tú diste promesas, Señor, y una de tus promesas son que yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias. Si hay un hermano que esté luchando, padeciendo con alguna enfermedad, Señor Jesucristo, aún la sangre derramada en el Calvario, que quita toda mancha de pecado y que sana toda dolencia, está fervientemente a través de tu palabra, Señor. Goteamos esa sangre preciosa en el Calvario para aquel que está con una enfermedad y creemos que por tus llagas somos curados, Señor. Así sabemos también, Señor, que tú eres Jehová Jireh, que suples todas nuestras necesidades. Suple la necesidad de tu pueblo, Señor. Ayúdalos en sus trabajos, en sus necesidades, en todo lo que realizan, Señor. Danos fuerzas y ánimo. Ayuda y bendice el dador alegre en estas ofrendas. Te agradecemos por los que nos provees. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Re. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, precioso es el raudal
que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Agradezcamos a nuestro Padre Celestial por el maná fresco de su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por alimentar nuestras almas con tu poderosa palabra en esta mañana. Te agradecemos por tu visita y por saber que la inspiración de las 7 edades aún continúa hasta el día de hoy. Gracias por nutrirnos. Gracias por derramar tu vida a través de tu palabra en nosotros. Te pedimos, Señor, que al salir de este lugar salgamos fortalecidos, llenos de ti, y que no permitas que nuestra mente se distraiga en otras cosas, sino que nos mantengamos consagrados bajo tu sangre. Te agradecemos por tu visita en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, las recomendaciones son que por favor guarden su distancia social, que lávense las manos con más frecuencia, colóquense su tapaboca por favor, y cuando van a estornudar colóquense el brazo. Pero sobre todo tengan fe en Jesucristo. Les amamos, amados hermanos. Shalom. Tenemos culto hoy a las 7 de la noche. Muchas gracias.